Referenciación APA. Nuestro grupo está conformado por Cristian Portela y Sebastián Taboada. Bueno, primero que todo, ¿sabes qué es la referenciación? Según el concepto de definición punto de la referenciación son datos propiciados por terceros que facilitan la información de un lugar, persona o sobre la investigación realizada. El término referencia describe el proceso por el cual se menciona o se señala algún objeto o persona, es decir, son las informaciones que permiten adquirir conocimientos, una determinada cuestión de interés, personas, empleos, lugares, métodos, etc. Para cualquier punto que se desee conocer, se necesita buscar y obtener referencias. Eso es una referencia. Referenciación por tipo de documento. Existen 10 tipos de referenciación que vamos a ver a continuación con más análisis. Vale, entonces, ¿cuál sería la primera? La primera es artículo de prensa. Para ello tenemos que poner primero que todo el apellido, seguida la inicial del nombre, después sigue el año entre paréntesis, título del artículo, después título del medio, ponemos las letras PP seguidas de las páginas que serían XX. Un ejemplo es el que podemos ver a continuación. Seguidamente tenemos el artículo de prensa en Internet. Para este se tiene que referenciar de la siguiente manera. Apellido, inicial del nombre, año, entre paréntesis, título del artículo, título del medio, consultado en día del mes o del año del cual se haya consultado y recuperado de la fuente que se haya recuperado. A continuación tenemos el ejemplo. Bueno, de tercero tenemos capítulo de un libro. Para ello ponemos el apellido o apellidos, después la inicial del nombre o nombres, los años entre paréntesis, título del capítulo, el autor, editor, coordinador o compilador, se le pone el cargo, título del libro, páginas, lugar de publicación, dos punticos, la editorial. Un ejemplo es el que podemos ver a continuación. El cuarto es el correo electrónico. Para este, y referenciarlo de una manera correcta, se empieza con iniciales y apellido del redactor y entre paréntesis comunicación personal, día de mes y de año que se haya hecho el correo. El ejemplo es el que podemos ver a continuación. Vale. El quinto sería documento en internet sin autor ni fecha. Para ello, referenciamos con título, después recuperado el día, mes de año de la ULR. El ejemplo es el siguiente. En el sexto lugar tenemos la entrevista. Para esta referencia se necesita primero, puede ser una entrevista sin soporte, y en este caso se referencia apellido, inicial del primer nombre, comunicación personal, día de mes, de año, tal como se evidencia en el ejemplo a continuación. Ahí podemos ver otro ejemplo. Vale. La entrevista puede tener dos o tres formas de ser entrevista. La segunda sería entrevista de un archivo. Se inicia por el apellido, inicial del nombre, año, mes, día entre paréntesis, título del material, una descripción del material, nombre de la colección, entre paréntesis, número de la clasificación, número de caja, nombre o número de archivo, etc. Nombre del depósito y la ubicación. Y el tercer tipo para la referenciación de entrevista es de transcripción sin grabación de soporte. Para esto se puede ver el ejemplo que ponemos a continuación. Vale. Ya para finalizar con las entrevistas, tenemos la cuarta, que es de entrevista de televisión, que es con apellido, inicial del nombre, entre paréntesis, año, mes, día de la entrevista, título de la entrevista, entrevistado por, se pone el apellido, la inicial del nombre, el título, transmisión del episodio, ciudad de origen y estudio o distribuidor. El ejemplo es el que vemos a continuación. Y el quinto sería entrevista en línea.
Como dijimos anteriormente, esta sección de entrevista tiene eh, Tipos de entrevistas. varios tipos de entrevista. Entonces, pues abarca un gran abanico. Entonces, el quinto es entrevista en línea, que se referencia con apellido, inicial del primer nombre, año, mes o día de la entrevista, título de la entrevista, el nombre, el entrevistador, descripción del formato y recuperado de dónde, la URL. El ejemplo es el que ponemos a continuación. Bueno, la séptima sería el libro. Para referenciar libros se empieza por el apellido, inicial del primer nombre, el año entre paréntesis, el título, lugar de la publicación y la editorial. El ejemplo es el que vemos acá. En octavo lugar tenemos el libro en Internet. Para referenciar un libro en Internet se debe tener en cuenta el apellido, la inicial del primer nombre, el año entre paréntesis, título del libro, consultado en día o año y recuperado de la URL de donde lo sacó. El ejemplo es el que ponemos a continuación. Vale, la novena sería el libro traducido. Se empieza por el apellido, inicial del primer nombre, el año de la traducción entre paréntesis, título del libro, entre paréntesis, apellido, inicial del nombre del traductor y se le pone las siglas TRAD, que significa traductor, lugar de publicación, editorial. El ejemplo, pues lo estamos viendo en pantalla. En el lugar número 10 tenemos las notas de clase, cartas, memorandos, correos electrónicos y afines. Estos también sirven como tipo de referenciación y se referencian con la inicial del nombre, el apellido, entre paréntesis comunicación personal y día o mes del año. El ejemplo, el que ponemos a continuación. ¿Vale? Muchísimas gracias por la atención. Nosotros fuimos Cristian Portela y Sebastián Tabada, esperamos que les haya quedado muy claro cómo se utiliza la referenciación APA en todas estas fuentes. hasta luego.